tengo el placer de presentar a Alexis Ortiz, gran amigo, viejo amigo venezolano, exdiputado nacional en Venezuela, exalcalde de la ciudad de Lechería en el estado de Anzoátegui, periodista de profesión y trabajador cultural. Ha escrito más de 12 libros referentes a temas políticos y culturales, y hoy fue uno de los primeros perseguidos políticos por el régimen de Chávez, y hoy se encuentra como asilado político aquí en el sur de la Florida, y se va a referir al tema ese el infortunio que nos viene uniendo cada vez más a los venezolanos y a los cubanos. Yo le decía al amigo común Pedro Corso, que sugirió el nombre de Alexis Ortiz como la persona indicada para esta contribución, que si salen de los Castro, sacamos a Chávez. Si sacamos a Chávez, ustedes sacan a Castro. Estamos en el mismo barco y tenemos que caminar con ese objetivo. Por favor, Alexis. Bueno, queridas amigas, y amigos, creo que uno debe comenzar por expresar la profunda emoción que siente cuando le dan la oportunidad de hablar aquí frente a un público tan distinguido, el señor Donahue, Efraín Córdoba, Juan Benemelis, tanta gente valiosa que nosotros admiramos muchísimo, y desde luego mi viejo compañero de lucha, Aníbal Cabrera, que ya hace bastantes años que estamos en esta cosa. Yo voy a tratar de la manera más telegráfica posible de describir cómo ha fracasado esta gestión de Hugo Chávez, de lo que llaman el socialismo del siglo XXI, que nosotros preferimos llamarlo, porque nos parece más exacto, el neocomunismo. El comunismo del siglo XX fracasó, y el socialismo y el comunismo del siglo XXI, con el antifaz de socialismo, también está fracasando. Lo primero que tenemos que decir es que en este tipo de regímenes las cifras no son confiables. Uno no puede estar hablando de cifras porque siempre son equívocas, siempre propenden a crear confusión, toda vez que los regímenes adaptan, maquillan las cifras a sus propias necesidades. Chávez ha llegado al descaro, por ejemplo, que en una oportunidad el director de la Oficina de Estadística, que por cierto fue cuando nosotros éramos dirigentes estudiantiles, él era un dirigente estudiantil destacado, Elías El Yuri, el director de la Oficina de Estadística dio una información al país diciendo que la pobreza había crecido un mes de 10%. Chávez lo regañó por televisión y le dijo que cambiara la cifra. Entonces imagínese usted cómo son de confiables esas cifras. O sea, no podemos estar hablando, no podemos estar amparándonos en las cifras, porque las cifras oficiales no son confiables, y las cifras de respuesta de parte de los adversarios tampoco tienen la posibilidad de hacer las mediciones tan precisas, tan íntimas, tan científicas como para uno también poder enarbolarla, y que para ser serios entonces hay que procurar no caer en las mismas trampas que ellos le hacen a la gente y se hacen a sí mismos. Entonces fíjense ustedes, lo que sí está claro es que Chávez ha manejado más dinero que cualquier gobernante en toda la historia del país o de Latinoamérica. Se estima que ha manejado en estos 12 años unos 780.000 millones de dólares. Es una cifra astronómica, imagínense, si uno tuviera que escribirla necesitaría varios cuadernos, pero ha manejado esa cantidad de dinero porque ha tenido muchísima suerte, porque ha tenido una bonanza petrolera que, por cierto, él no creó, sino que fue producto de las circunstancias del mercado internacional, pero esa bonanza petrolera le ha permitido disponer de una cantidad de dinero inimaginable. Entonces, a pesar de haber dispuesto de tanto poder económico, de haber tenido todo el poder político, porque este tipo de gobiernos que llegan al poder mediante el instrumento democrático para después desde la democracia destruir la democracia, comienzan por convocar, que sería lo que haría el señor Ollantumala, por ejemplo, si ganara las elecciones en Perú ahora, que estamos frente a ese pánico, estamos aterrados por eso. Si ellos llegan al poder, convocan una asamblea constituyente, esa asamblea constituyente tiene como objetivo que el caudillo gobernante acapare todos los poderes y pueda garantizar que se puede eternizar en el poder, puede garantizar el continuismo. Entonces Chávez lo hizo, como lo hizo Correa, como lo hizo Evo Morales, después siguiendo el ejemplo de él, porque el socialismo del siglo XXI, neocomunismo, es todo
un esquema teledirigido desde La Habana y financiado desde Caracas, de tal manera que todas las rutas se parecen porque tienen la misma fuente de dirección y de financiamiento. Entonces Chávez ha tenido todo el poder político. Controla el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, lo que llaman el poder ciudadano, o sea, la Contraloría de la República, la Fiscalía de la República, el defensor del pueblo, que la gente graciosamente en Venezuela lo llama el defensor del puesto, porque no defiende a ningún pueblo. Aparte de tener todo el control del poder político, ha tenido todo el control del poder económico, porque Venezuela desafortunadamente es un país básicamente monoproductor que depende demasiado de la economía petrolera y ahora con Chávez muchísimo más. Entonces quien controla el negocio petrolero controla prácticamente la economía nacional, porque controla las entradas de divisa, controla los dólares. Entonces él ha tenido el control absoluto de la economía nacional a través del control de PDVSA y a través de la destrucción deliberada del aparato productivo privado. Ha tenido el control mediático. Cada vez Chávez controla más y más y más y más medios de comunicación. Es decir, cuando hay una campaña electoral, las estimaciones que se hacen es que por cada minuto que tiene la oposición para desplegar sus consignas o sus programas, Chávez tiene 100 minutos. Es una diferencia realmente aterradora, es una diferencia realmente increíble. Ha tenido el control represivo, porque ha logrado con el apoyo cubano tener un control absoluto, un control totalmente férreo de todo lo que es el aparato represivo del Estado, militar y policial. A pesar de haber tenido todo ese poder, a pesar de haber tenido toda esa posibilidad de desplegar sus políticas porque poder no le faltó, y además en los primeros años de gobierno tenía mucha aceptación popular, tenía mucho calor popular, tenía mucha popularidad, además de ahogar a la oposición, porque aparte de todos esos poderes que tiene, también ha jugado a ahogar a la oposición. Por ejemplo, el alcalde de Caracas ganó las elecciones, el alcalde Antonio de Ledesma ganó las elecciones de una manera clara y contundente, y él sencillamente cambió las leyes para que el alcalde no tuviera las atribuciones que la Constitución y las leyes le reconocen y pasarle arbitrariamente esas atribuciones a una persona designada a dedo por él. A pesar de la criminalización de la justicia, porque ha utilizado la justicia para perseguir a los opositores, para criminalizar la disidencia. A pesar de todo eso, y a pesar también algo que tenemos que decir, del apoyo internacional. Chávez ha tenido un apoyo internacional extraordinario, incluso a grandes figuras del cine norteamericano como Danny Glover, Champagne, otros. Bueno, imagínense ustedes, por ejemplo, que el hijo de Robert Kennedy llegó a dar una declaración diciendo que los Estados Unidos necesitan un liderazgo generoso como el del presidente Chávez. Eso se llama en criollo orinar fuera del perol, perdonen la expresión, ¿me entienden? Pero eso lo dijo el hijo de Robert Kennedy, una figura que en Latinoamérica queremos tanto, los hermanos Kennedy. Bueno, a pesar de todo este amontonamiento de poder, a pesar de este acaparamiento del poder, el resultado de la gestión de Chávez, podemos decirlo también en criollo, que la montaña parió un ratón. Fíjense ustedes, la pobreza ha crecido de una manera inocultable, a pesar de que Chávez dé la orden por televisión de que se cambien las cifras, los índices de medición de la pobreza. El desempleo es un problema grave, crónico en Venezuela, que ha crecido explosivamente en tiempos de Chávez. Sobre todo que las políticas que se crean son políticas asistencialistas, que no son para crear empleo, sino para crear dependencia de la gente del gobierno. No son políticas de producción, de productividad y de reproducción económica, sino son políticas destinadas deliberadamente a que la gente sea dependiente del gobierno. Y dentro de esas políticas asistencialistas está la creación de una hiperburocracia. Cuando comenzó el gobierno de Chávez, todos nos quejábamos de que en Venezuela la burocracia oficial era muy grande, había más o menos 800.000 personas, y la gran discusión que había, yo recuerdo haber participado en varias discusiones en el Congreso como diputado sobre eso, es que había que buscar la manera de privatizar empresas del Estado, de racionalizar el gasto, de reducir de un modo drástico esa burocracia tan grande que ya alcanzaba unas 800.000 personas. Bueno, en esta década chavista, esa burocracia ha pasado, sin que eso se traduzca en productividad, esa burocracia ha pasado de 800.000 a 3.200.000 personas. O sea, exactamente 4 veces más. Eso nos da una idea, pues, de cómo se desarrolla una política con la intención básica de controlar a la gente.
En esta década la inflación se disparó. Venezuela es el país con la más alta inflación de Latinoamérica y el segundo o tercero del mundo, depende de cómo se lean las cifras, las informaciones. Pero con toda seguridad es el país con la más alta inflación de Latinoamérica. El país está con todo ese dinero rodando, circulando por las calles, creando inflación, creando una economía de puertos, una economía importadora. Con todo eso, el país está estancado. La noticia es la siguiente. Los únicos países que no crecieron económicamente en Latinoamérica en el año 2010, claro, uno no puede mencionar Cuba porque uno no sabe, de Cuba no se sabe nada, pero si excluimos a Cuba, los únicos países que no crecieron en Latinoamérica en el año 2010 fueron Haití y Venezuela. Haití se entiende por la desgracia que ha vivido ese pueblo hermano, pero la de Venezuela es insólito con tanto dinero que ha manejado. La corrupción se ha salido de madre. ¿Sí? La corrupción sí es verdad que se desenfrenó en Venezuela porque no hay ningún tipo de control, la Contraloría no funciona, la Contraloría General de la República está totalmente controlada por el presidente de la República, es usada para perseguir a la oposición, para inhabilitar dirigentes y candidatos a la oposición y no cumple sus labores de Contraloría, de control del gasto público. Ni la Contraloría ni el Poder Legislativo, que como ustedes saben tiene poder, tiene la función de crear leyes, pero también tiene la función de crear el gasto público y el manejo del presupuesto del Estado, porque el presupuesto no es sino una ley del Estado. Se rompió el principio de la unidad del tesoro. Ustedes saben que en una sociedad democrática el tesoro nacional es uno solo. Todo entra por allí, todo sale por allí. Con el gobierno de Chávez, ese principio básico de la unidad del tesoro se fragmentó totalmente. No se sabe por dónde va el dinero, por dónde sale ni por dónde entra. Incluso hay presupuestos paralelos. Se le presenta al país una estimación de los ingresos petroleros, por ejemplo, calculando el precio del petróleo anual en $40 y resulta que el petróleo tiene termina teniendo un precio de $80 y los otros $40 no se sabe qué pasó con eso, cómo se gastaron. Es una barbaridad. La inseguridad en Venezuela es espantosa. Para no dar mucho discurso, basta con decirles que Caracas es una ciudad que se compara con Ciudad Juárez en materia de inseguridad. Usted sabe que en Ciudad Juárez hay prácticamente una guerra civil entre los delincuentes, los narcotraficantes y la sociedad organizada. Bueno, Caracas es comparada con Ciudad Juárez en materia de inseguridad. Secuestros, asesinatos, atracos, eso es un caos total en materia de seguridad. Claro, si el Poder Judicial está siendo utilizado para perseguir a los opositores y las policías están siendo utilizadas como aparatos armados del partido de gobierno y del caudillo gobernante, entonces no hay tiempo para combatir la delincuencia. Entonces los delincuentes son los dueños de la calle y los ciudadanos tienen que vivir escondidos en sus casas. Ese es el resultado del gobierno chavista. Los servicios públicos están en una situación de desastre total, Por ejemplo, un país con tantas posibilidades energéticas como Venezuela, que además de tener petróleo, como todos sabemos, tiene una potencialidad hidroeléctrica, eólica y de otras fuentes alternativas de energía. A pesar de todo eso, bueno, el país no puede garantizarle a los ciudadanos la energía eléctrica, no puede garantizarles el suministro de agua potable, no puede garantizarles el procesamiento de los desechos sólidos, la recolección de basura, no puede garantizarles el mantenimiento de los paisajes y escenas naturales de un país tan diverso desde el punto de vista de la biodiversidad. Los servicios públicos están en la lona, como se dice en criollo. Además, hay una política deliberada, intencionada del presidente de la República de crear división, de crear crispación, de crear odio social. Esa vieja prédica marxista-leninista pues de la lucha de clases. Entonces el gobierno agrede constantemente a los estudiantes están en un pie de lucha constante contra el gobierno porque no pueden actuar de otro modo, defendiendo la autonomía universitaria, defendiendo los derechos humanos, defendiendo su posibilidad de expresión. Agrede a los sindicalistas. Y esto es muy importante porque este gobierno y estos gobiernos neocomunistas juegan, parte de su estrategia es destruir el movimiento sindical, porque el movimiento sindical tiene una potencialidad reivindicadora, una potencialidad libertaria, una potencialidad protestadora que es necesario detener. Entonces ellos han jugado deliberadamente a dividir y destruir el movimiento sindical, con un argumento que es el clásico y deleznable argumento leninista,
y es que, como ese es un gobierno de los trabajadores, todo trabajador que critica al gobierno, se rebela contra ese gobierno, es un traidor a la patria, porque ese es el gobierno de los trabajadores. Y la otra componente de ese razonamiento es que como las empresas son del Estado o están buscando que sean del Estado, no necesitan sindicatos, porque los trabajadores, como las empresas del Estado, son los dueños de las empresas. Los trabajadores terminarían siendo, mediante esa acrobacia analítica, terminarían siendo patrones y trabajadores al propio tiempo. Eso es completamente absurdo. Entonces el movimiento sindical ha sido vapuleado en Venezuela por este gobierno, pero al igual que los estudiantes se mantienen en pie de lucha, no se han rendido, ¿no? Son gente guapa. Ha arremetido contra la clase media por una recomendación de Fidel Castro de procurar crispar a la clase media, procurar angustiar a la clase media para que se vaya del país. Entonces a mucha gente que se está yendo buscando refugio en otros lados porque no soporta la tensión, el estrés, el agobio de un gobierno como este. Esta es una de las cosas que más nos tiene preocupados a nosotros, porque claro, nosotros estamos aquí porque estamos exilados. Si no estuviéramos exilados, quisiéramos estar en nuestro país, como es lógico. No por antinorteamericanismo, porque yo soy muy pitiyanqui, sino porque el país de uno es el país de uno y uno tiene que estar en su país. ¿Entiendes? Pero él está jugando a que la gente se vaya. Esto tiene un significado sumamente peligroso para el futuro de Venezuela, es que estamos perdiendo nuestros mejores cerebros. Se está yendo la mejor inteligencia del país para el exterior. Se están enriqueciendo otros países con el esfuerzo que hizo la democracia venezolana para educar gente. Por ejemplo, el presidente Carlos Andrés Pérez, recientemente fallecido, desarrolló un plan muy importante, se llamaba el Plan Gran Mariscal de Ayacucho, mediante el cual más de 150.000 muchachos venezolanos, sobre todo de las clases populares, pero muchachos estudiantes destacados, pudieron estudiar en las mejores universidades del mundo. Esa capa gerencial de lujo, esa capa gerencial de vanguardia de esos muchachos que estudiaron en Harvard, que estudiaron en la Sorbona, que estudiaron en Yale, que estudiaron en la mejor universidad del mundo, la estamos perdiendo porque ellos están regresando donde estudiaron, porque en Venezuela no tienen posibilidad de ejercer. Bueno, ha arremetido contra la iglesia. Era lógico. La iglesia, que no es un partido político, y la iglesia no está para tumbar gobierno, pero la iglesia tiene que defender los derechos humanos, tiene que tratar de proteger a su feligresía, y esto ha traído como consecuencia que el gobierno arremeta de una manera violenta, grosera, despiadada contra la iglesia, como lo ha hecho contra los medios de comunicación social. Las restricciones a la libertad de prensa en Venezuela son, escandalosas. Por cierto que en estos días estamos muy abochornados porque la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata en Argentina le acaba de dar un premio a Chávez por defensa de la libertad de expresión. Si no fuera tan trágico este tipo de cosas, sería cómico. Afortunadamente hay gente importante de Argentina, como el alcalde de Buenos Aires, el señor Mauricio Macri, que hizo una protesta muy fuerte, que consideró esta decisión de la Universidad de La Plata, la consideró realmente vergonzosa, él la llamó espantosa. Bueno, además de todo eso, Chávez jugó a destruir el aparato productivo privado, las empresas privadas. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Que el desabastecimiento se ha multiplicado, que el desempleo se ha multiplicado, porque las empresas privadas empleaban más o menos el 70%, más o menos, Aníbal, ¿no?, de la fuerza laboral del país, y ahora eso ha descendido al 30 y pico por ciento. Entonces, este ensañamiento contra el sector privado ha sido muy dañino para el conjunto de la población. Fíjense ustedes que quien sufre no es el millonario, porque el millonario se va a vivir como millonario a otras partes, quien sufre es el pueblo. Quien sufre es realmente el proletario, el verdadero proletario es el que sufre cuando este tipo de cosas ocurren. Antes, cuando Chávez nacionalizó las primeras empresas, por ejemplo, y les decía a los trabajadores, ahora son de ustedes, algunos trabajadores ingenuamente, claro, porque no podían ver las cosas de otra manera en ese momento, se entusiasmaron creyendo que era verdad. Pero ahora, cada vez que Chávez nacionaliza una empresa, los trabajadores se oponen y protestan porque saben que esa empresa que Chávez nacionaliza a los 6 meses al año está destruida. Entonces se pierde la fuente de trabajo. Entonces es preferible tener que lidiar con el capitalista, ese capitalista malo, salvaje, imperialista, terriblemente horrible, horrizo, ¿no? Es preferible lidiar con ese capitalista, que por lo menos tú sabes que la empresa va a existir
y tienes donde trabajar y entonces negocias con él y vienen los contratos colectivos y las cosas y las movilizaciones y las protestas, porque el derecho a huelga Chávez lo acabó totalmente. Entonces es preferible lidiar con ese capitalista que tener que lidiar con un gobierno que te destruye la empresa y no te da ningún derecho a protestar, no tienes ningún derecho a pataleo. Entonces esas son las cosas pues que han venido ocurriendo. Pero además Chávez, para avergonzarnos más a los venezolanos, porque algunas veces a nosotros los venezolanos nos da pena mostrar la cara en el concierto internacional, porque resulta que nuestro presidente está aliado con los personajes y entidades más impresentables del planeta, más abominables del planeta. Chávez es aliado de la narcoguerrilla de la FARC en Colombia. Ya está demasiado claro, en las computadoras del narcoguerrillero y pedófilo Raúl Reyes quedó claro que él estaba aliado con la FARC. Está aliado con la ETA. Imagínense ustedes que la secretaria privada del vicepresidente de la República es la esposa de uno de los comandantes de la ETA y actúan abiertamente en el país. Está aliado con los terroristas de Hezbollah del Líbano, de Hamas de Palestina. Está aliado con la dictadura china, que es una dictadura salvaje y perversa, aunque aquí en Estados Unidos se la reciba con alfombras rojas, pero que quede claro que ese modelo, que ojalá que Raúl Castro no tenga éxito y no se aplique ese modelo en Cuba, porque si es verdad que nos fregamos todo, ese modelo de capitalismo económico y dictadura comunista política, pero ese modelo que ha hecho que todo el mundo quiera hacer negocios con China ha ocultado una realidad trágica, que es que China patea los derechos humanos, que la gente no tiene ninguna posibilidad de expresarse si no es lacayo del gobierno en China. Es aliado de una dictadura que no hay ni que calificarla, que es la de Corea del Norte. Es aliado de una dictadura que tiene antifaz democrático, pero que es una dictadura terrible, que es la de Rusia, la de Vladimir Putin, el jefe de la KGB, ahora convertido en pseudo presidente democrático. Es aliado de esa dictadura terrible de Bielorrusia, de esa dictadura de Zimbabue, que es algo primitivo, asqueroso, sobre todo cómo vive este hombre en un palacio, en el lujo y el boato, mientras el pueblo está realmente muriéndose de hambre. Es aliado de la teocracia iraní, una teocracia promotora y financiadora del terrorismo internacional. Es aliado de Siria, ya estamos viendo hoy todos los días en la prensa lo que está pasando en Siria. Y es el vocero de Gaddafi. Sí, le entregó a Gaddafi la espada del libertador. Imagínense, mayor ofensa para el libertador. Y el Chávez califica su revolución de bolivariana. Uno de los libros que yo escribí se llama El falso retrato de Simón Bolívar, precisamente para demostrar que entre Chávez y Simón Bolívar no hay nada en común. Eso de bolivariano es un uso abusivo del nombre de Bolívar, como Fidel Castro usa abusivamente el nombre del apóstol José Martí. ¿Sí? Entonces, Chávez, hoy por ejemplo, Chávez da una declaración diciendo que habló con Gaddafi, Gaddafi le dijo que él no se iba a asilar. O sea, él es el vocero de Gaddafi, él es el que habla por Gaddafi frente al mundo, como este sacerdote realmente que avergüenza a nuestra religión católica, Miguel de Escoto, el nicaragüense, terminó siendo ahora el representante de Gaddafi en la ONU. Afortunadamente Gaddafi no va a ser reconocido en la ONU. Bueno, y desde luego Chávez tiene como gran aliado, pero no solamente aliado, sino que él tiene una relación con Fidel Castro, que yo diría que es como una especie de homosexualidad ideológica. ¿Entiendes? Es una cuestión sin querer desacreditar a los homosexuales, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Porque él tiene un enamoramiento de Fidel Castro. Pero miren, no les estoy exagerando. Una vez ahí está Manny, ahí está Aníbal, que lo pueden ratificar. Una vez fue Fidel Castro a visitarlo a Venezuela, y cuando Fidel Castro se iba y levantó vuelo el avión de Cubana Aviación, él empezó a lanzarle besos. Una cuestión que si no hubiera testimonios de video, uno no se atrevería a decirlo porque parece mentira, parece, bueno, este tipo como es antichavista lo calumnia y dice esta cosa tan horrible, pero eso ocurre. Entonces él ha hecho una alianza, pero una alianza a muerte, con un régimen vetusto, agonizante, fracasado, porque el comunismo tiene que quedarnos claro, y así tenemos que decírselo a nuestros muchachos, el comunismo solo produce ruina política, ruina económica, ruina moral, o sea que eso no va para ninguna parte. Pero Cuba le ha sacado mucho provecho a la alianza con Chávez.
porque le ha permitido tener un ingreso, una ayuda en este momento de bancarrota terrible para los cubanos, muy importante. Sobre todo le ha permitido a la familia Castro y al entorno de la familia Castro hacer buenos negocios, porque Cuba necesita, no recuerdo exactamente el número de barriles, que Aníbal después me corregirá en eso, pero creo que Cuba necesita algo así como 70.000 barriles diarios de petróleo y Venezuela le manda 90.000, o sea que la familia Castro tiene 20.000 barriles excedentarios para poderlos negociar para ellos. O sea que no solamente ayuda a sostener la economía cubana, sino que ayuda a sostener la economía de esa familia Castro, pues pobrecitos tan proletarios, ¿no? Entonces, Cuba le saca mucho provecho a Venezuela, pero hay que decir lo siguiente: Venezuela, el gobierno de Chávez le saca mucho provecho a Cuba, porque los comunistas son muy malos para gobernar, para resolver problemas, para darle de comer a la gente, para hacer carreteras, para hacer hospitales, para hacer las cosas que la gente necesita, para suministrar los servicios que la gente necesita, pero son buenísimos en algunas áreas. La primera, en la tecnología de control social. Los cubanos le permiten a Chávez, ayudan a Chávez en todo lo que es la tecnología de control social. Esa cuestión de crear, sobre todo esa cuestión de crear la cultura de la dependencia. O sea que todo el mundo tiene que depender del Estado. Estatizar todo para que todo el mundo tenga que depender del Estado. Que si tú quieres comer, tenga que depender del Estado. Que si tú quieres casarte, tenga que depender del Estado. Si tú quieres morir, enterrar a tus familiares, tenga que depender del Estado. Si tú quieres trabajar, tenga que depender del Estado. Que tengas que depender para todo el Estado. De modo tal que si tú te rebelas contra ese Estado, que siempre está personificado en un caudillo como Chávez y Fidel Castro, o Evo Morales, o Rafael Correa, o Daniel Ortega, si tú te rebelas contra ese Estado, entonces vas a ser una no persona. O te vas del país o no sobrevives. O estás preso, o estás en la completa anonimia en tu país, o estás en el exilio. Entonces ese mecanismo de control social tan importante, complementado con la creación de esos que llaman en Cuba comités de defensa de la revolución, y en Venezuela llaman los comités bolivarianos, las organizaciones bolivarianas, es algo que es una tecnología que Cuba le ha aportado al gobierno chavista y que ha sido bastante positivo para ellos. La tecnología de propaganda. El comunismo no sirve para resolver nada, pero son buenísimos para hacer propaganda. Entonces, la idea de crear misiones para crear la sensación de que se están resolviendo los problemas y que hay preocupación por el pueblo, ¿no? Esa idea, por ejemplo, es barrio adentro, esas cosas, ¿no? Entonces, Fidel Castro le ha dicho a Chávez una cuestión muy sencilla. Mira, si tú gastas $10 en resolver un problema, tú gastas 100 o 200 en publicitarlo. No importa que el problema realmente no lo haya resuelto, lo importante es que tú crees la sensación de que el problema se resolvió. Entonces esa tecnología de propaganda se la han enseñado muy bien los comunistas cubanos a Chávez, y sobre todo algo muy importante dentro de ese juego de la propaganda, que es la idea de intentar sembrar en la población la aceptación de que el caudillo es invencible. ¿Sí? De que tiene como una suerte de pacto con el diablo. Así, uno habla algunas veces con algunos hermanos cubanos y te dicen que Fidel Castro es invencible, Fidel Castro tiene un pacto con el diablo, algo extrañísimo que hace que sea imposible vencerlo, y eso es una idea que está tratando de sembrar Chávez en Venezuela. Y por último, la tecnología de la represión. La policía, el Ministerio de la Vivienda o el Ministerio de la Alimentación cubano son muy malos. Pero el Ministerio del Interior, la policía es muy buena, porque recogieron toda la tecnología de represión de la KGB y de la policía de Alemania Oriental. Uno habla con los especialistas en seguridad, con los judíos, con la propia gente nuestra, especialistas en seguridad, y te dice, bueno, la verdad es que el G2 y la policía, los organismos de inteligencia y de espionaje cubanos son muy buenos, y eso lo han aplicado en Venezuela. Sobre todo son muy buenos para crear la cultura del miedo. Esa atmósfera de miedo para que la gente se reprima a sí misma. ¿Ya debo terminar? Ya voy a terminar. Para que la gente se reprima a sí misma. Bueno, lo importante de todo esto es que este modelo fracasó, que el pueblo lo rechaza. Todas las encuestas recogen que el pueblo lo rechaza, más casi el 90% de la población en Venezuela rechaza el modelo comunista cubano, de tal manera que si casi el 90% de la población rechaza el modelo comunista cubano, eso quiere decir que una buena parte del chavismo, por lo menos el 40% del chavismo, rechaza ese modelo. O sea que este modelo es inviable, no tiene destino, y la gente en Venezuela lo ha resistido, está luchando, está haciendo un gran esfuerzo unitario para salir de Chávez,
para convencer a la gente niní, a la gente apática, a la gente que está actuando con irresponsabilidad, para que se den cuenta que nos estamos jugando el destino del país y que hay que luchar para que Chávez salga del poder. Y también está nuestra gente haciendo un gran esfuerzo de diálogo con el pueblo chavista. No con los esbirros de Chávez, porque no hay ninguna posibilidad de dialogar con ellos no quieren, pero hay un gran esfuerzo de diálogo con el pueblo chavista, porque la reconciliación de los venezolanos es la condición sine qua non para que podamos reconstruir el país después de este desastre. Muchas gracias.